Bienvenidas y bienvenidos. En este capítulo te invito a conversar sobre inteligencia artificial, nuevas tecnologías y comunicación social. Te invito a ver Ciencia sin Fronteras. Las noticias, las verdades y las posverdades. En la época en donde la inteligencia artificial, las redes sociales, comandan la forma en que nos informamos, ¿te has preguntado de dónde provienen las noticias? ¿Te has preguntado por qué es tan relevante saber el origen? ¿Te has preguntado sobre el rol del periodismo en este contexto? Para saber de esto y mucho más, te invito a ver el siguiente video. La proliferación de las fake news ha sido un fenómeno que, aunque no es nuevo, se ha visto exacerbado por el uso de la IA y las redes sociales. La capacidad de los algoritmos para crear y difundir información de manera masiva se ha multiplicado, siendo terreno fértil para la desinformación. Esto plantea importantes desafíos en el ámbito de la comunicación y la sociedad, ya que puede tener consecuencias graves en la opinión pública y la estabilidad social. La IA está revolucionando la forma en que interactuamos con el mundo, tanto digital como analógico, planteando desafíos éticos, como por ejemplo, ¿qué sucede con la privacidad de nuestros datos? ¿Qué tipo de sesgos se crean a partir de la construcción de los algoritmos? ¿Es un peligro para la sociedad? Ciencia sin Fronteras. Para conversar de este tema, tenemos hoy una tremenda invitada nuevamente. Ella es periodista, académica de la Universidad de Chile y fue integrante de se me olvida el nombre, así que Comisión Asesora Ministerial contra la Desinformación. Además es directora de Fundación Datos Protegidos y es licenciada en Comunicación Social. Hablamos de Patricia Peña. Muy bienvenida, Patricia. Hola, Mónica. Un gusto estar aquí en este espacio, además de la red de investigadoras, de la que también soy parte, con mucho orgullo. Bueno, Patricia, hablemos de la comisión. Partamos por la comisión. Cuéntanos un poquito de qué se trató, qué significa, sí. ¿Por qué se creó? Sí, por supuesto. A ver, la desinformación en sí es un fenómeno que es tan antigua como la humanidad. Eso es lo primero que, cuando nosotros estudiamos periodismo y comunicación social, de hecho es uno de los fenómenos más interesantes porque tiene todo que ver finalmente con entender cómo las personas también usamos la información, accedemos a ella, cómo le damos un sentido en la vida diaria. Por eso es que finalmente también la profesión de ser periodista ocurre de alguna manera, ¿cierto? O sea, si vamos para atrás, yo siempre digo, la desinformación ha estado en el primer momento en un poco estas personas copuchentas, ¿no? Que echan a una especie como de bola de nieve, tiran un rumor, ese rumor se expande, no sabemos cómo el rumor se transforma de pronto en una verdad, ¿cierto? En algo que es compartido por muchas personas. Entonces, la verdad es que en distintos momentos de la humanidad la desinformación ha estado presente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué, entre comillas, hoy día, en estas sociedades y en estos momentos que estamos viviendo, se empieza a visualizar particularmente desde muchos gobiernos y muchas organizaciones internacionales como un gran problema y en realidad un gran problema para la calidad de las democracias, ¿ya? Porque básicamente ese es el problema central que tiene la desinformación. Entonces, un punto de partida creo que es entender que en esta administración se toma y se acoge un llamado que hace la OECD, que es la Organización Mundial del Comercio y la Cooperación Económica, y uno dice, bueno, ¿por qué lo hace? No vino la invitación desde Naciones Unidas, etcétera. En realidad, durante la pandemia, después de la pandemia y particularmente quizás en estos últimos 5 años, en donde en el mundo, especialmente cuando estamos en medio de procesos electorales o crisis políticas, efectivamente se van acumulando en el mundo distintos estudios que van demostrando que efectivamente
hay ciertos objetivos en cuanto a temas. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurrió durante la pandemia del COVID, ¿cierto? Que todas las alertas se despertaron. ¿Por qué? Porque efectivamente hay mucha evidencia de cómo habían canales de desinformación permanente respecto, por ejemplo, de las vacunas, de todos los avances que estaban ocurriendo, teorías conspiranoicas, etc. Y en particular, Mónica, un punto importante en nuestra época es que hoy día no es solamente en los medios de comunicación tradicional como la prensa. Tiene que ver con la masificación de lo que ha traído Internet y particularmente las plataformas digitales de redes sociales. ¿Por qué? Porque esos son espacios en donde cualquier persona puede hacer uso de su libertad de expresión y generar contenido, ¿sí? Entonces, sumando todo este tema, efectivamente, organizaciones como la OECD dicen, bueno, es el momento de asumir un desafío para nuestros Estados miembros. También va muy conectado con lo que, también un llamado que hace el secretario general de Naciones Unidas post pandemia, diciendo necesitamos que los Estados empiecen a generar una observación, también ciertas medidas, o convoquen en sus países, en sus sociedades, a una discusión sobre este tema. La comisión, cuando es anunciada por la ministra Vallejo, ¿cierto? Porque es una iniciativa que viene impulsada en realidad, y eso es lo interesante de lo que fue esta experiencia, viene impulsada desde el Ministerio de Secretaría General de Gobierno con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cierto? Que finalmente nos acoge para todo el periodo que estuvimos sesionando. Yo creo que en realidad el ejercicio de la comisión también es entender que necesitamos comprender en nuestras sociedades cómo efectivamente ocurre primero localmente, ¿ya? Cómo ocurre este problema, este fenómeno. No es lo mismo como ocurre en Europa, que en Estados Unidos, que en Chile, ¿sí? No son los mismos temas, no son los mismos procesos. Lo segundo era asumir que efectivamente estaba muy relacionado para una primera mirada, que fue lo que nosotros hemos intentado hacer en estos 6 meses que duró la comisión, focalizarlo en el fenómeno y en realidad en lo que ocurre en plataformas digitales de redes sociales, porque efectivamente todas las encuestas y muchos estudios en el área de la comunicación social ya mostraban que las personas en Chile, al igual que en muchas partes del mundo, cuando uno pregunta cómo usted se informa, su respuesta es en redes sociales. No te dicen necesariamente en televisión, en un X medio, etc. ¿Sí? Entonces también ese era un punto muy importante de asumir. Y como digo, tiene mucho que ver, y todo tiene que ver finalmente con también la calidad de nuestra democracia, de nuestro debate. ¿Y cómo en este contexto, cómo la inteligencia artificial afecta? Bueno, lo que está ocurriendo con toda la llegada de la IA generativa, porque particularmente yo en eso soy muy respetuosa de entender que no podemos seguir hablando de la inteligencia artificial, sino que hay que entender que es un subcampo tremendo y que lo que estamos viendo hoy día, particularmente con lo que es, por ejemplo, la llegada del ChatGPT, ¿ya? O todos los ChatGPT que existen ahora, fue un poco agregar otra capa de complejidad a esto, Mónica. Básicamente se trata de una tecnología que lo que permite es que, capturando datos que ya existen, es decir, información que ya existe, es capaz de crear estos sistemas un contenido nuevo o contenidos nuevos, que por ejemplo lo estamos viendo hoy día cuando el ChatGPT, tú tienes como una conversación escrita, sí, ¿no? Tú le dices, oye, quiero que me hagas una noticia, te la va a hacer. Quiero que me crees un video, lo va a hacer. Quiero que me crees una imagen de algo, lo va a hacer, ¿vale? Pero en realidad tenemos que entender que esa caja negra, vamos a decir, absorbe información que ya existe, sobre todo en Internet, ¿ya? Esa es una conexión muy importante. Esta IA generativa necesita grandes bases de datos, o sea, la información que todos nosotros hemos subido todos los días, nuestros videos, nuestras imágenes, los textos que vamos subiendo en un post, pensemos en las universidades, todas las tesis que están publicadas, sobre todo en los repositorios públicos de universidades. O sea, estos sistemas tienen esta capacidad para leer, entre comillas, absorber toda esa información, procesarla rápidamente, y eso es lo revolucionario, creo, la velocidad con que esto ocurre, ¿no? Y efectivamente entregar un producto nuevo. Entonces, si yo le digo hoy día a ChatGPT, o voy a mencionar a la competencia el sistema de Gemini que tiene Google, lo que promete ahora también Meta, o sea, Facebook, al introducir inteligencia artificial en su sistema, es un poco eso. Estamos en este momento de entender cómo estamos interactuando con estos sistemas que son capaces de procesar mucha información que está ahí disponible
y transformarla en aquello que le estamos pidiendo nosotros, ¿no? Desde una receta de cocina hasta ayúdame a hacer la tarea. Yo, cuando tú hablas, pienso desde Goebbels hasta no sé, la creación de este video de Will Smith que está comiendo tallarines. Entonces, ¿cuáles son los desafíos éticos que tiene esta construcción? Estoy pensando en Cambridge Analytica, ¿cierto? En la utilización de estas grandes bases de datos. ¿Cuál es el desafío ético que nos presenta hoy día en términos de la información o del tráfico de información la inteligencia artificial? Bueno, sin duda es el mayor desafío, porque efectivamente ahí lo voy a conectar con lo que pasa con este fenómeno que decíamos que es la desinformación, ¿no? O sea, estamos en un mundo donde efectivamente hoy día cualquier persona tiene la capacidad para entregar un contenido que vamos a decir puede ser confiable, es veraz. Ese contenido va de alguna manera a competir con lo que están produciendo todos los días los medios de comunicación, el periodismo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre hoy día, Mónica, es bien complejo porque lo que hemos visto en muchos estudios es que efectivamente las personas en el mundo bajan su confianza a veces en leer noticias o información que viene de los medios tradicionales, es decir, que viene del periodismo. Hay una desconfianza en muchas encuestas que dicen, porque dicen el periodismo ya está sesgado o efectivamente es un periodismo que no necesariamente habla de lo que yo quiero saber, etc. Y después están todos estos otros espacios, entre comillas, informativos, o sea, lo que me llega por WhatsApp, lo que veo en un canal de YouTube, donde yo no necesariamente a veces puedo tener las herramientas para decir es verdad o no, o quién lo está produciendo. Y luego viene el componente que tú decías de esta inteligencia artificial generativa. ¿Y qué ocurre ahí? Que son software que efectivamente hoy día tienen la capacidad para que una persona aparezca en un video diciendo cosas que nunca dijo, o puedo alterar una imagen donde aparece una persona haciendo algo o mostrándose de una manera que nunca fue. Ojo, estos son software que tú lo conectas con Google. Es un poco el software de la manipulación, sí. ¿Ya? Es decir, pensemos que, entre comillas, el software está ahí, estos sistemas están ahí y definitivamente es decisión de quien usa si lo voy a usar para el bien o para el mal. Y eso sencillamente es una cuestión ética. Entonces, hoy día, por ejemplo, ustedes ya han escuchado esa palabra que se llama la deepfake, ¿no? Que lamentablemente en Chile ya hemos tenido varios casos donde hemos visto cómo se están usando software que tienen este tipo de aplicación de IA generativa, en donde finalmente se usa para alterar completamente una imagen o un video, y eso efectivamente en el mundo de la desinformación califica como un contenido falso, ¿sí? Pero es más, esta categoría ahora le estamos llamando una deepfake, yo lo traduzco, es como un profundamente falso, es decir, pareciera que fuera tan real que aparece, por ejemplo, un presidente, una presidenta de la República de un X país diciendo cosas que en realidad nunca dijo, porque el nivel de sofisticación, de hecho nosotras mismas, este video podría ser alterado en el futuro, esperemos que ello no ocurra, y tú y yo aparecemos diciendo cosas que nunca dijimos en este programa. Y eso es lo más preocupante de este fenómeno, ¿no? Y en este contexto, que ya sabemos que esto puede suceder, porque estamos hablando de la posibilidad de manipulación a nivel mundial, porque cuando tenemos datos, no sé, en Facebook, Meta, en todas sus digamos, plataformas, hay una posibilidad ahí de manipulación a nivel internacional. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se está trabajando desde el periodismo? Sí. Tremenda pregunta, porque tú mencionabas en tu pregunta anterior lo que fue el escándalo Cambridge Analytica, ¿no? Que ocurre en la Europa en el periodo en que, sobre todo, por ejemplo, un país como Inglaterra estaba en plena campaña de salir o no de Europa, lo que fue el Brexit, ¿no? Y lo que ocurrió con Cambridge Analytica hay que entenderlo bien como un hito, en donde no es que a la plataforma de Facebook se le hayan como filtrado o le hayan hackeado su base de datos y salieron como las bases de todos los votantes que tenían ubicación en Inglaterra, y con eso hicieron una campaña para que la gente votara de una u otra manera. Lo que ocurrió fue al revés, fue más bien la plataforma dejó entrar a una compañía tercera que a través
de la instalación de esas típicas aplicaciones donde uno juega a cómo se vería si fuera más mayor, o sea, cómo si yo altero mi imagen, ¿no? La típica aplicación que hoy día hay, ¿cómo sería si yo fuera más mayor? ¿Cómo sería si fuera, qué sé yo, hombre o mujer, en fin? Y uno entra en ese juego. Fue ahí donde, entre comillas, esta aplicación captura esos datos, porque básicamente recordemos que las plataformas de redes sociales lo que hacen es capturar datos nuestros en varias dimensiones. Primero, por ejemplo, saben las cosas que nos gusta leer, las cosas que compartimos, si por ejemplo, somos veganos o no veganos, si nos gusta viajar por el mundo. A veces también tienen mucha información respecto de cómo votamos, porque nosotros nos vamos explicitando en esas plataformas. ¿Cómo voy a votar yo? ¿Qué hago qué hice durante cierta situación, etcétera? Eso se llama perfilamiento, nos perfilan, ¿sí? Como personas usuarias. Entonces, básicamente, ese fue como una primera alerta de que efectivamente había que poner también una mirada regulatoria a estas empresas que básicamente hasta ahí, Mónica, se habían autorregulado. Es decir, en el mundo en ese momento ninguna de estas empresas estaba regulada porque básicamente también decían nosotros solo somos intermediarios, ¿no? Como neutros en el contenido, pero efectivamente luego empezamos a tener esta evidencia de que no es que generaban un efecto de manipulación. Yo siempre hay que tener mucho cuidado con la palabra manipulación en el área de la comunicación social porque en realidad más bien lo que hacían era generar burbujas informativas, ¿ya? Es decir, hoy día, ¿qué pasa? Nosotros decimos las personas pueden en algún momento tender a vivir en burbujas informativas si solo se informan, por ejemplo, siguiendo los temas que a ti te gustan, a mí me gustan, y no me conecto con contenidos distintos. ¿Y qué pasa en las plataformas de redes sociales? Esas plataformas están hechas con estos algoritmos para entregarte contenido que a ti te gusta, ¿sí? No están necesariamente programadas o pensadas o diseñadas para entregarte contenido diverso o que, entre comillas, de alguna manera vaya contra aquello que se supone que no te gusta. Disculpa, entonces ahí el tema es que me dicen lo que yo quiero escuchar en el fondo. Exactamente. Y por lo tanto te refuerzan. Lo que sería el sesgo cognitivo. Exacto. Entonces la construcción de mundo que yo tengo es la construcción de mundo que yo quiero en base a el espacio en el que vivo. Exactamente. Entonces, por eso nosotros en los estudios en comunicación, sobre todo en los estudios que se han hecho en América Latina, y en eso América Latina contribuyó muchísimo a entender de que tenemos que tener cuidado con creer que el efecto de los medios o de la información es como una bala mágica, donde si yo escucho que me dicen un mensaje, yo lo voy a asumir como una esponja, porque la verdad es que cada uno de nosotros vive en un contexto. Entonces, también cómo nosotros le hacemos sentido a esa información, a ese contenido, tiene que ver con tu educación, tu cultura, las personas que tú tienes a tu alrededor. O sea, nosotros, por así decir, consumimos información mediados por muchos factores. Tu familia, tus amigos, cuáles son las conversaciones que tienen. Entonces, si ese tejido social, si ese tejido cultural es muy débil, o en realidad refuerza lo que tú escuchaste, es muy probable que efectivamente sí, a lo mejor cambies tu opinión o tu modo, por ejemplo, a la hora de ir a votar, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso fue lo que hizo Cambridge Analytica, ¿no? Exactamente. O sea, finalmente la evidencia mostró que en Cambridge Analytica, básicamente la campaña que se articuló tanto en redes sociales, pero también en otros espacios informativos, en los territorios, por ejemplo, tuvo este efecto de que finalmente buena parte de las personas votó como votó. Lo mismo que ocurrió durante la pandemia, ¿no? O sea, también yo creo que ese es un buen ejemplo. O sea, hasta el día de hoy tenemos personas que siguen renegando de las vacunas, por ejemplo, y eso está muy asociado, pero te fijas, está asociado a un movimiento. Sí. Entonces, si yo me muevo en ese espacio de ese movimiento y no me conecto con otro tipo de contenido, con otro tipo de argumentación, claro que voy a seguir reforzando. Y disculpa, pero ¿cómo esto afecta? Porque estamos hablando de manejo de grandes volúmenes de datos, inteligencia artificial, ¿cierto? Así es. Generativa, como con apellido además. ¿Cómo esto está afectando nuestras democracias? Porque en el caso de Brexit, por ejemplo, cuando se hicieron los estudios posteriores, mucha gente respondía que no sabía por qué había votado Brexit, digamos. Entonces generó también ahí una suerte como de frustración en las personas, todo un cambio en un país, en un continente completo, digamos. Entonces, ¿qué pasa?
¿Cómo afecta la democracia el uso de esta inteligencia artificial? Yo diría que finalmente esa es como la gran pregunta en que estamos hoy día tratando de entender. Efectivamente, yo vengo justo llegando de un viaje donde pudimos estar en distintos países viendo también algunas de las estrategias que se están levantando, sobre todo en una Europa. La verdad es que en realidad no solo en Europa, este es como 2024, es como el mega año de las elecciones, ¿ya? O sea, este era el año como crítico en materia eleccional. Hay elecciones de distinto tipo, sea campañas electorales, campañas políticas en todo el mundo como nunca. Entonces, por supuesto que el tema de la desinformación iba a estar al centro, ¿ya? Más o menos parecido a lo que fue en el proceso que vivimos durante la pandemia. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Que efectivamente, de nuevo, si ya teníamos esta evidencia de que, por ejemplo, el debate público termina desgastándose porque hay en circulación una cantidad de desinformación de distinto tipo, yo creo que eso es otra cosa muy importante y aprovecho este espacio. Tenemos que dejar de calificar todos los tipos de desinformación como fake news. Hay fake news, que son básicamente, si lo traducimos, yo prefiero que lo digamos en castellano, es decir, noticias falsas, es decir, algo que nunca ocurrió. No hay evidencia, no hay prueba, no es verificable, ¿vale? Ese es el rol del periodismo, finalmente. Ayudarnos a entender cuándo, como un hecho, cuando algún dicho ocurrió realmente, porque hay una evidencia, ¿sí? Igual que en el método científico, Mónica. Sí, claro. El periodismo también tiene un método científico periodístico, ¿sí? O sea, está basada en corroborar, en verificar hechos, datos, si la persona dijo lo que dijo efectivamente, ¿ya? Entonces, todo eso también se va a poner en juego, se pone en juego efectivamente en este debate democrático, porque es muy fácil hoy día entrar a alterarlo, ¿ya? O sea, si efectivamente, por ejemplo, estamos viendo ahora cuando estamos grabando este programa, estamos entrando a lo que es el proceso de elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y ya estamos viendo como, por ejemplo, una de las candidatas, Kamala Harris, tiene un historial detrás de ella donde históricamente, al ser ella una figura pública, se han publicado, se han dicho cosas, aparecen videos, ¿no? Ella años atrás diciendo cosas que no dijo. Entonces, finalmente, si yo lo califico eso, en realidad es como transformar un rumor, transformar finalmente una manipulación, ¿sí?, en un contenido que efectivamente está apuntando a un objetivo político, ¿sí?, que es desprestigiar a alguien. Y eso en nuestro país también de alguna manera está sucediendo. Y bueno, te invito a ver un video que habla justamente de este tema. Chile está avanzando significativamente en el campo de la inteligencia artificial, lo que genera importantes interrogantes sobre la implementación de políticas públicas en este sector. Esta tecnología no solo mejora la eficiencia y precisión en la generación y distribución de información, sino que también tiene un impacto considerable en la comunicación. Por ejemplo, en el contexto de las votaciones, la IA puede influir en el comportamiento de los electores a través de la difusión de fake news, que pueden confundir y manipular la opinión pública. Además, la IA tiene el potencial de perpetuar estereotipos de género y plantea desafíos en cuanto a la democratización de su acceso y uso. La capacidad de la IA para hacer que lo falso parezca real y viceversa nos lleva a preguntarnos sobre los límites éticos y prácticos de esta tecnología. ¿Existen límites claros para la inteligencia artificial? Y volvemos con Patricia Peña, periodista, hablando de inteligencia artificial, de desinformación, de comunicación social. Y Patricia, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy día en Chile, en particular respecto a este tema, a esta relación inteligencia artificial, comunicación social? ¿Cuál crees tú que son esos desafíos? Bueno, un poco ahí creo que en el trabajo mismo de la comisión, que yo los invito a leerlo, está disponible en la web del Ministerio de Educación y también en la Secretaría General de Gobierno, los dos informes. Uno, donde entregamos como una mirada global del tema, y en el segundo, donde entregamos las recomendaciones que se nos solicitan. Entonces creo que lo primero es decir que temas como la desinformación y en general el tema de los medios no los vamos a resolver necesariamente solo con leyes, ¿ya? Porque tenemos que tener mucho cuidado en el ámbito de la información.
tiene una línea que también nos pone una alerta cuando efectivamente regulaciones pueden cortar también la libertad de expresión, la libertad de opinión, pero también el acceso a información, ¿sí? Sí. Internet también tiene, digamos, y ahora más cuando decimos si vamos a incorporar este elemento que entrega la inteligencia artificial generativa, el desafío que plantea algo como la deepfake, tenemos que tener mucho cuidado con creer que solo lo vamos a regular de esa manera. Entonces, básicamente, creo que los desafíos tienen que ver hoy día, Mónica, con entender que esto es un debate tan importante como el de las vacunas, como el de medio ambiente. O sea, yo invito a que efectivamente empecemos a entender que la comunicación, la información y el periodismo juegan un rol en nuestra democracia y que necesitamos tener un poco más de altura de miras cuando tenemos estos debates. Necesitamos también diversificar y hacer que nuestro sistema de medios sea más plural. ¿Ya? Hoy día lo que está pasando es que estamos viendo zonas del mundo y dentro de los mismos países lo que se llama desiertos informativos. Es decir, hay lugares en el mundo y acá mismo en nuestro país tenemos lugares donde no hay medios de comunicación. Y eso tiene que ver con entender que los medios de comunicación no solamente tienen que ser a nivel nacional, el rol que juegan los medios comunitarios, el rol que juegan las televisoras, los medios universitarios, los medios regionales, locales, en fin. Lo tercero tiene que ver con la educación. En la comisión lo dijimos muy claramente, necesitamos más políticas públicas que no solamente alfabeticen, sino que también piensen en una educación mediática, una educación informacional, una educación digital de largo plazo, porque esto nos va a acompañar. Los cambios que vienen son muy fuertes, ¿ya? Estos cambios son tan... Yo tengo ahí como el algoritmo se alimenta, sí, digamos, por seres humanos. Sí. Y los seres humanos tenemos algunas desviaciones y tengo la impresión que esas desviaciones en el sentido de, por ejemplo, estereotipos de género. Totalmente. ¿Ya? Entonces, que se van replicando en los análisis que hace la inteligencia artificial. Entonces, claro, por ejemplo, ¿qué pasa con los estereotipos de género en la alimentación que estos algoritmos, digamos, que alimentan la inteligencia artificial? Bueno, los estudios nos están mostrando que están llenos de sesgos, Mónica. Ese es el principal punto, ¿no? Pero ahí también invito a pensar y a reflexionar. Este gran debate que tenemos hoy día sobre la inteligencia artificial generativa y su desarrollo tiene mucho que ver también con entender quién la diseña. ¿Ya? O sea, ¿quién la entrega? ¿Quién empuja este debate? Son grandes empresas. Y yo creo que eso también nos tiene que hacer mirar, o la pregunta es hoy día, ¿para qué queremos incorporar esta herramienta en nuestras necesidades y en nuestras problemáticas? Y ojo, también entender que podemos crear una inteligencia artificial generativa más ética, menos extractivista de datos, que tenga otros principios. Las personas que hoy día trabajan en esos desarrollos creo que están abriendo un debate muy interesante donde necesitamos que se integren no solamente especialistas del área tecnológica o del área técnica, sino que precisamente personas del área social, humanidades, artes. O sea, son herramientas de nuevo que están ahí a nuestra disposición. En el fondo estamos replicando lo que somos como sociedad en otro nivel, a nivel internacional, a nivel global, y eso es muy complejo. Hablemos un poquito de ti, Patricia. ¿Cómo fue estudiar periodismo, ser mujer y estar en este espacio? ¿Cómo fue como mujer, digamos, participar en todos estos espacios en los cuales tú participas? Bueno, la verdad es que la primera pregunta, y estando de hecho en esta casa de estudio, es que mi papá tenía razón cuando me insistía que tenía que estudiar ingeniería. Pero creo que de alguna manera en los genes llevé esa como doble militancia, digo yo, que es básicamente, periodismo y comunicación social es una carrera tan interesante, tan creativa, es una carrera muy dúctil. Y yo tuve muy claro que en realidad mi proyecto básicamente profesional era seguir aprendiendo, ¿no? Y ahí me crucé por ahí en la vida con un proyecto que quizás fue el momento en que hice este giro de dejar de ser tan periodista y pasarme más al tema de la tecnología, y que fue trabajar en un proyecto de acceso comunitario a Internet, de los famosos telecentros comunitarios. Hace más o menos ya unos años, cuando todavía en muchas localidades esto existía. Entonces ahí entendí el valor que tenía cuando una tecnología nueva llegaba a una comunidad. Y ahí marcó un cambio y un giro radical y además entender también que, como tú decías,
sí había un componente de género. En general, el tema de la tecnología es un territorio masculino y es un territorio tremendamente masculinizado. Entonces, para mí era como natural llegar a reuniones, al desarrollo de proyectos y toparme con esta brecha que siempre nos recuerdan nuestras colegas del área STEM, que son pocas las mujeres. O sea, tenemos pocas mujeres desarrollando programación, todavía son muy pocas las mujeres, por ejemplo, en el área de diseño de esto. Entonces, a mí siempre me pareció que eso era un espacio donde había que ir a estar, ¿no? Y a colonizar de alguna manera o a participar. ¿Hay alguna anécdota en ese contexto que te haya pasado? Muchas, Mónica. Desde por ahí un profesor que te hacía el comentario de, por ejemplo, esto mismo que está ocurriendo. Yo te decía antes que a mí me cuesta mucho estar delante de la cámara porque todavía tengo ahí un recuerdo de alguien que me dijo, mire, usted mejor no se ponga adelante, póngase detrás, que creo que es como muy usual escucharlo en carreras como periodismo. Pero luego también otro tipo de anécdotas como, no sé, una vez estaba en una reunión con muchos ingenieros y me dijeron, es que los periodistas son el software. Nosotros somos el hardware y ustedes son el software. Entonces, hoy día me encanta, por ejemplo, estar a cargo de talleres de desarrollo de proyectos, coordino un diploma en esta área y decirle a otros comunicadores sociales, pero en realidad a cualquier persona del área de las ciencias sociales, humanidades o artes, que también pueden ser gestoras y creadores de proyectos. Sí. Y bueno, en ese contexto, en este programa, con una coproducción de la Red de Investigadoras y Santiago TV, tenemos un juego. Un juego que habla un poquito ahí de las cosas que tú nos estás contando. No te voy a explicar el juego, te voy a pedir que saques una carta y después te voy a explicar de qué se trata. A ver, vamos a sacar esta de acá. Ya. Ahora te pido que leas la carta y que se la muestre ahí a la camarita amiga, donde está Felipe, para que lo puedan leer nuestros televidentes. Sí. Y nos comente un poco cuál es tu opinión respecto a esa frase. Léela. Listo. Dice, los hombres son más razón y las mujeres más emoción. También creo que en eso coincidimos, Mónica, de que esta es una tremenda frase con mucho sesgo. Quizás incluso a veces como un mandato, ¿no? Yo, cuando tú me decías qué anécdota, y sí recordaba en muchas reuniones como esta donde escuchamos estos como prejuicios que hay respecto de asociar estos como estereotipos, estos adjetivos calificativos al tema de cuál es tu identidad de género o tu identidad sexual. Y a mí en lo particular muchas veces me pasó que me dijeran esta frase, ¿sí? Así que es una frase que también con la que uno muchas veces ha tenido que convivir y que es parte de este sexismo, de esta mirada tan estereotipada que tenemos todavía y a la que creo que la comunicación juega todo el rol fundamental. Así que también en eso creo que un punto importante, un desafío clave en este tema para los medios es dejar de ser medios sexistas. Necesitamos medios que no sean sexistas, necesitamos medios que se la jueguen por tener un discurso mucho más inclusivo y también muy parecido que en la tecnología. Mientras más diverso es tu equipo, ¿sí?, mucho mejor sale ese trabajo, ¿sí? Y nos vamos a quedar con eso, porque nos tenemos que despedir, porque si no me van a retar que me sale muy largo el programa. Muchas gracias. Efectivamente, la frase de hoy es, bueno, mientras más diverso es el equipo, mejor el trabajo en todas las áreas que podamos hacer. Así que invitar a nuestros televidentes también a eso, a la diversidad. Gracias, Patricia, ha sido un tremendo programa. Te agradezco mucho que hayas estado presente y agradecer, porque uno no termina de agradecer todo lo que aprende en este programa. Muchas gracias a ustedes. Antes de despedirnos y como siempre, te queremos recomendar una película. Y hoy te queremos hablar de Brexit. Brexit es una película que muestra el proceso que se llevó a cabo en las elecciones en Inglaterra cuando decidieron salir de la Unión Europea. Es una película que nos muestra cómo la manipulación de grandes bases de datos puede significar la modificación de la opinión de un pueblo en su conjunto. Nos despedimos y recuerda que nos puedes volver a ver en nuestras redes sociales. Este fue Ciencias sin Fronteras. Nos vemos en el próximo capítulo.